¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana de lunes, por cierto, 5 de julio del año 2021. Un gusto poder saludarles, un gusto poder acompañarles a través de esta oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes la reflexión de las lecturas diarias. Lo vamos a hacer siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre de amor, Padre de misericordia, hoy en esta mañana de lunes queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos, especialmente querido Padre, por todos aquellos que están pasando dificultades, ya sean estas económicas, Señor, sean estas por falta de trabajo, sean estas problemas de ansiedad o de alguna enfermedad, Padre del cielo. Bendíceles y ayúdales, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que te puedan encontrar y que puedan encontrar en ti, Señor, esa paz que tanto necesitan. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir con ustedes las lecturas que la Iglesia nos propone precisamente para hoy, lunes 5 de julio del año 2021. Vamos a compartir con ustedes la primera lectura. Está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 28, versículo del 10 al 22. Recuerde, la primera lectura está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 28, versículo 10 al 22. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra, y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y, tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella, y a aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo: Si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios. Y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a compartir con ustedes el Salmo responsorial para este lunes. Es el Salmo 90. Recuerde, Salmo 90 y el responsorio: Señor, en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Señor, en ti confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas. Señor,
en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo cuando tú me invoques, yo te escucharé. En tus angustias estaré contigo. Señor, en ti confío. Vamos a compartir también, mis queridos hermanos y hermanas, el Santo Evangelio correspondiente a este lunes 5 de julio, y está tomado del Evangelista según San Mateo en el capítulo 9, versículo 18 al 26. Recuerde San Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy en este lunes 5 de julio tenemos la memoria libre de San Antonio María Zaccaria, presbítero. Es la memoria libre que la Iglesia celebra hoy precisamente, este lunes 5 de julio. El día de ayer, Estados Unidos estaba celebrando sus fiestas de independencia patria, precisamente el 4 de julio, celebran sus fiestas de independencia en lo que es precisamente la gran nación americana, hacia donde la mayoría de pueblos tiene ese sueño americano y esa idea de poder llegar un día a esa gran nación de Estados Unidos. Pues bien, felicitamos a cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, ya que el día de ayer estuvieron celebrando sus fiestas de independencia patria. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a reflexionar un poco también en cuanto a estas lecturas que hemos escuchado y que se nos han proclamado precisamente a esta hora que estamos compartiendo con ustedes esta pequeña reflexión. Quizás a ti, mi querido hermano y hermana, más de alguna vez te ha pasado que te has sentido solo, te has sentido sola, te has sentido débil, te has sentido con temor, con miedo, has dudado. Muchas veces has querido hacer las cosas tú solo, tú sola, pero te das cuenta que por más que tú trates de hacer las cosas, hay cosas que no se pueden hacer sin la ayuda de alguien más. Posiblemente a ti te ha pasado, mi querido hermano y hermana, que tú dices, yo tengo fuerza para seguir, tengo estas manos para trabajar, pero de pronto te das cuenta de que tu solo esfuerzo, tu sola lucha no es suficiente. Muchos deseos podemos tener nosotros de cambiar el mundo, pero no solo nos corresponde a nosotros hacer eso. Digo esto porque en ocasiones nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido solos y llegamos a una conclusión de que nosotros necesitamos siempre de alguien. Y precisamente de eso se trata, que cada uno de nosotros necesitamos de Dios, necesitamos del amor de Dios.
Bendito Dios que en la primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis, encontramos la historia de Jacob, que se dio cuenta de ese inmenso amor de Dios para con él. Así como Dios tiene ese inmenso amor para contigo y para conmigo, y que nunca nos ha abandonado, que nunca nos ha dejado solos, y que quizás en esos momentos más difíciles es cuando más cerca ha estado Dios de ti y de mí. En esos momentos de dolor, donde las palabras no son suficientes para dar consuelo, es precisamente Dios el que consuela tu corazón. Es Dios el que te da ese consuelo infinito y esa paz que es difícil encontrar en otro lugar. Es Dios el que está presente allí. Y en la lectura del Génesis lo hemos escuchado hoy. Jacob está en este lugar y de repente comienza a sentir sueño. Y resulta de que se busca una piedra por ahí. Yo supongo que tuvo que haber sido por lo menos una piedra algo cuadradita, o por lo menos algo redondita, o una piedra, no sé. Pero dice la lectura que hemos escuchado que se la puso de almohada para dormir. Yo no sé tú, hermano y hermana, pero a mí se me hace difícil incluso dormir o conciliar el sueño con una almohada de esas de algodón. Ahora imagínate, pretender o querer dormir sobre una piedra y ponerla como almohada es mucho más difícil. Claro, muchos dirán, pero dormir con la conciencia que no está tranquila es mucho peor. En eso sí tienen razón. Pues bien, resulta de que Jacob coloca esa piedra como almohada y, aunque ustedes no lo crean, logró dormir bien, mi querido hermano y hermana. Tuvo una noche formidable, como decía el profesor Girafales. Tuvo una noche agradable a tal punto que nos cuenta la lectura que soñó. Imagínate, aparte de que era una piedra dura, una roca dura, dice que Jacob soñó y él veía una escalera grande que salía desde la tierra y que finalizaba en el cielo. ¿Te puedes imaginar lo grande que era esa escalera, mi querido hermano y hermana? Por supuesto, era una escalera enorme, grande. A tal punto, dice la lectura, que Jacob pudo ver a Dios. Y aquí viene lo realmente interesante. Dios le habló a Jacob y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Recordemos que Isaac era hermano de Jacob. Y esto es muy importante, mi querido hermano y hermana. Dios le dice a Jacob que hará de él una descendencia grande, una descendencia enorme, como le había prometido a Abraham, se recuerda, de serle padre de una gran nación, que sus hijos iban a ser incontables como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pues hoy le está diciendo a Jacob que esa promesa la va a cumplir. Y le dice: tú te extenderás a derecha, a izquierda, tú podrás crecer ya sea al norte o al sur, tú puedes ir al poniente o al oriente, donde tú quieras que vayas, le dice Dios, vas a crecer. Y esto es sumamente importante porque yo estoy contigo. Y esa es la frase con la que quiero resumir esta lectura, mi querido hermano y hermana. Eso es lo que Dios también te dice a ti y a mí hoy en este día. Yo estoy contigo, te dice Dios. En medio de esos problemas económicos, Dios te dice: yo estoy contigo. En medio de esa enfermedad que no tiene cura, Dios te dice: yo estoy contigo. En medio de esa amenaza, ya sea por lluvia, ya sea por cualquier tipo de amenaza, Dios te dice: yo estoy contigo. Yo estaré contigo en todo momento, mi querido hermano y hermana. Luego leíamos el Salmo 90, que para muchos es el Salmo 91 porque en la versión católica así lo tenemos, y resulta de que va con la misma secuencia, de que Dios está al amparo y precisamente protegiendo al justo. De eso se trata, mi querido hermano y hermana.
de darnos cuenta de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos abandona. Somos nosotros los que sí abandonamos a Dios. Eres tú el que ha abandonado a Dios. Soy yo el que le he abandonado. En muchas ocasiones he tirado la toalla, me he corrido. Simple y sencillamente un domingo no quise ir a misa, no fui, se me hizo fácil. Y así a muchos nos ha pasado. Dios no nos abandona, en cambio nosotros sí. Pero esa es la idea. También el Salmo 90 nos dice: yo confío en ti. Así respondíamos: Señor, yo confío en ti. Esa era la respuesta que decíamos en el Salmo de hoy, de este lunes 5 de julio. Y también quiero pasar al Evangelio, mi querido hermano y hermana. En el Evangelio tenemos 2 milagros. Hoy se nos habla precisamente de 2 milagros. Primero voy a contar en el orden que está en el Evangelio. Se nos cuenta de un hombre que va ante Jesús a suplicarle, ya que su hija acababa de morir. Y él tiene la confianza y él tiene la fe de que Jesús le va a solucionar su problema. Su hija está muerta, pero él está 100% seguro que Jesús le va a solventar el problema. Y eso es lo que él dice: Señor, pero si tú vienes, podrás hacer algo con ella. Ahí está la fe de este hombre. Y nos cuenta el Evangelio que Jesús se fue con el hombre hacia donde estaba la niña que recién había fallecido. Y resulta que mientras va de camino, mi querido hermano y hermana, dice el evangelista que una mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre, es decir, tenía una hemorragia que no se paraba con nada. Posiblemente esta mujer ya había visitado a los mejores médicos de la época, ya había ido para un lado, había ido para otro, había probado con medicina natural, había probado de todo, había probado, y cada día esta mujer iba peor. Y resulta de que cuando escuchó que Jesús iba pasando por ahí, a esta mujer se le vino en la mente una idea, quizás para muchos un poco descabellada, para muchos podrán decir que es fetichismo. Fetichismo es creer que si yo toco algo sagrado de alguien, voy a obtener un favor. A eso se le llama fetichismo. Posiblemente muchos se confundirán y pensarán que la mujer tuvo que hacer eso como un fetiche. Sin embargo, la respuesta que da Jesús deja en claro, mi querido hermano y hermana, que la mujer no puso su confianza en el fetichismo, puso su confianza en Jesús, porque más adelante Jesús le va a dar una respuesta. Pero resulta que esta mujer dice: si yo logro tocarle la orla del manto a Jesús, me curaré. Ahí está la fe, mi querido hermano y hermana. Y eso es lo común que va a tener la hija de este hombre que ha llegado a buscar a Jesús, y esto es lo que va a tener en común también esta mujer que ha tenido 12 años padeciendo influjo de sangre. La fe. La fe, mi querido hermano, es todo. Porque resulta que esta mujer dice: si yo logro tocar aunque sea la punta del manto, quedaré curada, me curaré. Y el Evangelio nos cuenta también que esta mujer logró tocarle el manto. En el Evangelio que hemos escuchado hoy no nos menciona el diálogo que tuvo con ella, pero todos sabemos, mi querido hermano y hermana, que en ese mismo instante la hemorragia cesó. Apenas ella tocó el manto de Jesús, su hemorragia quedó curada. 12 años había pasado angustiada esta pobre mujer, mi querido hermano y hermana, y con solo tocar el manto de Jesús quedó completamente curada. No fue fetichismo, fue fe que esta mujer tuvo. Pero el Evangelio continúa, mi querido hermano y hermana, porque recordemos de que van a la casa donde está la niña que recién ha fallecido, y que el hombre tiene la certeza de que Jesús va a hacer algo con su hija. Y nos cuenta el Evangelio que apenas llegaron, encontraron a los flautistas, como que dijéramos nosotros, le estaban cantando ya las canciones fúnebres, ya estaban velando a la pobre niña, supongo yo,
Si hubieran sido salvadoreños, ya hubieran tenido ahí la gran ollada de café, ya hubieran tenido ahí los tamales de gallina, que algunos hermanos dicen los tamales de muerto, pero esos no existen, solo existen los de gallina. Bueno, existen los de gallina, los de elote y los otros, los pisques, pero tamales de muerto no hay, mi querido hermano y hermana, que no te den mentira, tamales de muerto no hay, solo hay tamales de gallina. Y me imagino yo que ya estaban haciendo ahí la velación, tenían tamales, pan, en pocas palabras, ya estaban soplando la taza. Y nos cuenta el evangelista que cuando Jesús llegó, les dijo: ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta. Oigan esta frase, mi querido hermano y hermana. Para Jesús, para Dios, todo es vida. Para Él, la vida es fundamental. Para Dios no existe el concepto muerte, porque el concepto muerte entra por el pecado. De hecho, la paga del pecado es la muerte. Por la desobediencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, entra el pecado al hombre y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, para Jesucristo no existe la muerte. Para Jesucristo existe la vida. Por eso la palabra que se dirige a la gente que la está velando a la niña es: ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Se burlaron de Jesús. Así nos dice el Evangelio. La gente que estaba ahí velando a la niña se burló de Jesús porque todo mundo sabía que la niña estaba muerta. Pero Jesús le dijo: la niña no está muerta, está dormida. E inmediatamente sacó a todos los que estaban ahí, me imagino yo, viendo qué tamal más grande agarraban, o viendo si agarraban otro gran pedazo de pan dulce, alguna otra semita por ahí. Y los sacó a todos. Y ya sabemos, mi querido hermano y hermana, que Jesús se dirigió a la niña y la niña se levantó, se reintegró a la vida precisamente. Estos son los dos milagros, mi querido hermano y hermana, de los que nos habla el Evangelio de hoy. La niña que Jesús resucita y también la mujer que padecía 12 años de flujo de sangre. Ahora, mi querido hermano, finalizo con esto. No importa cuál sea tu problema, el de la mujer era una hemorragia. Posiblemente tú puedes ser una enfermedad mortal, posiblemente puede ser una enfermedad crónica, lo que tú estés padeciendo, pero para Cristo no hay nada imposible. La niña que supuestamente estaba muerta, también fue devuelta a la vida, porque para Cristo todo es posible. Y si tú crees, y si tú tienes fe, también para ti todo será posible. Que Dios Todopoderoso nos bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.